nosotros comenzamos a estudiar el codo y hoy vamos a seguir con antebrazo. Entonces, en el codo lo más importante es, por un lado, la articulación del codo, que ya aprendimos que anatómicamente es una sola articulación por tener una cavidad articular única, pero que a nivel funcional va a ser, va a estar formada por tres articulaciones. Y lo más importante de esto, de la parte funcional, es que eh, estas tres articulaciones van a permitir los diferentes movimientos, no solamente del codo, sino del resto del miembro superior. Tanto es así que tenemos una articulación que se encarga de la flexoextensión, una articulación que se encarga de la pronosupinación, donde hoy nos vamos a centrar en eso, siendo este el movimiento fundamental del antebrazo, y tenemos otra articulación, la tercera, que en realidad va a tomar parte del movimiento de las otras dos. No cumple o no realiza movimientos propios, sino que lo que hace es participar o ayudar en los movimientos de las otras dos articulaciones. Pero cuando nosotros empezamos a estudiar eso, voy a empezar a pasar estas diapos más rápido porque las vimos el lunes, aprendimos que los movimientos de flexo-extensión se realizan de la siguiente manera. La flexión sería el acercamiento de la cara anterior del antebrazo sobre el brazo. Y dijimos que una de las limitantes de este movimiento es el tamaño de las masas musculares. Por lo tanto, cuanto más grandes tengo yo las masas musculares del brazo, más limitada va a tener la flexión. Y que la extensión es el movimiento opuesto, es decir, la extensión es el alejar la cara anterior del antebrazo de la cara anterior del brazo, y eso en realidad no tiene la limitación, más que nada va a ser el choque entre la fosa olecraniana del húmero y la cavidad sigmoidea mayor del cúbito. Eso es por un lado. Y dijimos además, eso en cuanto a la flexoextensión, ya sabemos qué tipo de movimiento es y qué músculos están involucrados, pero la flexoextensión se entiende como un movimiento que es propio del codo. Pero la pronosupinación, como les decía hoy, que es un movimiento propio del antebrazo, va a tener participación de otra articulación, que está en la muñeca, que es la articulación radiocubital inferior. Si nosotros entendemos que el radio y el cúbito están articulados entre sí, tanto por su sector superior como por su sector inferior, es lógico pensar que si yo muevo a ambos huesos en su sector superior, claramente voy a tener un movimiento en el sector inferior de esos mismos huesos que se están articulando. Y eso es lo que nosotros en anatomía se entiende como una articulación unida mecánicamente o unida de forma funcional. Es imposible pensar que si yo muevo esto, esto no se tenga que mover. Se va a tener que mover para poder realizar los movimientos. Por lo tanto, para la pronosupinación, no para la flexoextensión, para la pronosupinación necesitamos también que se mueva esta otra articulación. Esto es lo que ya dijimos de la flexoextensión, que ya lo saben. Qué músculos son flexores y qué músculos son extensores en esta articulación. Es importante siempre recordarlos. Siempre hay algún músculo que es el principal responsable de ese movimiento, y lo vamos a poner así cuando hagamos las preguntas. Por lo tanto, en este caso, el principal músculo responsable de la flexión del codo es el bíceps braquial. Pero hay otros que colaboran con la flexión, como decíamos la clase pasada. El supinador largo, el braquial anterior, también participan, pero el principal sigue siendo el bíceps braquial.
El músculo extensor del codo es uno solo y es el que nosotros estudiamos que formaba parte de la región braquial posterior, que es el tríceps braquial. Ese es el único músculo responsable de la extensión. No hay principales porque es el único que realiza ese movimiento. Y es tan potente que contrarresta la acción de estos tres músculos. Fíjense ustedes un poco lo que hablábamos en las primeras clases de aquella cosa de que teníamos músculos cuyos tendones, algunos músculos tenían unos tendones que eran muy potentes y algunos músculos tienen unas masas musculares que son muy potentes. Vamos a ver varios ejemplos durante el aparato locomotor, pero este es un ejemplo de eso. Si ustedes recuerdan de las fotos que vimos en la clase pasada, el tríceps braquial, que tiene 3 porciones, es un músculo bastante grande. Sin embargo, los músculos de la región anterior del brazo, el braquial anterior, el bíceps braquial y el coracobraquial, son músculos pequeños. Y se necesitan la acción de esos 3 músculos para contrarrestar la acción de un único músculo a nivel del sector posterior del brazo. Eso es lo que ustedes van a leer en algunos libros como agonistas, antagonistas y sinergistas. Un músculo agonista es un músculo que colabora a la acción de otro, que tiene la misma acción. Acá voy a poner un ejemplo. Yo acabo de decir que el bíceps braquial es el principal músculo flexor del codo. Un músculo agonista del bíceps braquial es el braquial anterior. ¿Por qué? Porque colabora con la misma función. Un músculo antagonista, por definición, es un músculo que realiza la acción opuesta. Por lo tanto, yo puedo decir que el tríceps braquial es antagonista del bíceps braquial. Y un músculo sinergista es un músculo que realiza la misma función, pero que además potencia a otro músculo, que en este caso no lo tenemos el ejemplo, pero lo vamos a ver más adelante. O sea que es un músculo sinergista, es un músculo que hace la misma acción que el otro, pero que además de realizar la misma acción y colaborar en esa acción, va a tener la capacidad de potenciar aún más la acción de ese músculo en particular. La articulación radiocubital inferior, entonces, que es esta articulación que se une mecánicamente a la articulación radiocubital superior, está dada por la extremidad inferior del radio y la extremidad inferior del cúbito. Denme un segundo. Bien, a primera vista, lo que uno puede observar es la desigualdad entre estas dos superficies óseas, totalmente bien distintas unas de otras. Esta articulación, la radiocubital inferior, lo que va a hacer es unir la cabeza del cúbito, que es esta, a la extremidad inferior del radio, y es esta sería la superficie donde la cabeza va a articular con esa superficie en la extremidad inferior del radio, y es una articulación muy móvil, por lo tanto es una diartrosis del tipo trocoide. Las superficies articulares que se ponen en contacto va a ser la cabeza del cúbito, que es esta acá en esta imagen, que es bien pequeña,
con la cavidad sigmoidea del radio y hay un ligamento entre uno y otro que se interpone que se llama ligamento triangular. Ese ligamento triangular en realidad se interpone entre la extremidad inferior del radio, la cabeza del cúbito y estos huesos que están acá, que están cubiertos por aponeurosis, que es el carpo, que es el esqueleto de la muñeca o puño, que es nuestra próxima región. Va a tener una cápsula que lo que va a hacer es envolver todas estas superficies óseas que se ponen en contacto. La cápsula va a estar tapizada, como todo el resto de las articulaciones, por una membrana sinovial que va a secretar un líquido, que es el líquido sinovial, que ya sabemos que tiene dos funciones: lubricar a las superficies óseas que se ponen en contacto para evitar la fricción y nutrir a todos estos elementos. Y el movimiento que va a permitir esta articulación es la de un movimiento de traslación, como que la cabeza va a girar sobre su propio eje sobre la cavidad sigmoidea del radio. Entonces, en los movimientos de pronosupinación, porque acá el kit está en entender que esta articulación junto con la radio cubital superior son articulaciones de la pronosupinación. Entonces, en esta imagen les muestra bien claro. Yo tengo acá el radio y tengo acá el cúbito, ambos huesos del antebrazo. Como dijimos hoy, el radio se articula hacia arriba formando la articulación radiocubital superior y obviamente se va a articular hacia abajo formando la articulación radiocubital inferior. Claramente que si esta articulación se mueve, se tiene que mover la de abajo, porque la de abajo casualmente no queda fija, sino que acompaña los movimientos de la articulación de arriba. Y en la pronación, lo que sabemos es que el radio, que es este hueso que está acá, es este mismo hueso que está acá, cuando ocurre la pronación, el radio gira sobre su propio eje. De tal manera que gira sobre su propio eje, quedando en el momento que se realiza la pronación por delante del cúbito. Y la supinación, que es el movimiento opuesto, es cuando el radio vuelve a girar pero hacia afuera y por lo tanto el radio vuelve a su posición original. Y solamente lo hace el radio porque el cúbito queda fijo. Entonces, la rotación sobre su propio eje del radio hacia afuera para realizar la supinación o hacia adentro para realizar la pronación es lo que permite justamente la realización de este movimiento. Entonces, la pronosupinación, que es el movimiento fundamental, es el movimiento principal del antebrazo, es el movimiento de rotación del antebrazo sobre su propio eje que está asociado a la articulación radiocarpiana. ¿Qué quiere decir esto? Esto que yo les mostraba hoy, que estos dos huesos articulados entre sí también se articulan con los huesos del carpo, es decir, con los huesos de la muñeca. Por lo tanto, la pronación lleva también a la intervención de la muñeca y después veremos del resto de la mano también. ¿Qué es? Ahora nosotros hablamos de la pronosupinación. ¿Qué es la supinación y qué es la pronación? La supinación es la posición donde la palma de la mano va dirigida hacia arriba con el pulgar hacia afuera. Nosotros clásicamente decimos que la pronación, la supinación, que es este movimiento, donde, repito, se lleva la palma de la mano hacia arriba y el pulgar queda mirando hacia afuera, es el acto de pedir, como de pedir una limosna. Entonces, cuando yo quiero supinar, pongo la mano de tal manera que asemeja que yo estuviera pidiendo una limosna. Mientras que la pronación es el
movimiento opuesto. Es decir, yo llevo la palma de la mano hacia abajo y el pulgar me queda hacia adentro. Entonces, yo puedo decir que el acto de pronar es como si yo diera una limosna. Entonces, para nosotros y para recordar siempre hacia dónde va la mano en supinación y en pronación, yo puedo decir que y es una mnemotecnia que se usa en anatomía, supi pide y pronada. ¿Está? No sé si los entrevero más o se entiende, pero en general en anatomía usamos muchas mnemotecnias y esta es como una clásica que se utiliza para acordarse cuál es el movimiento. Si ustedes miran en la supinación, tenemos los dos huesos del antebrazo, hacia arriba formando parte de la articulación del codo, hacia abajo articulándose con los huesos de la muñeca que estarían a este nivel. Acá tenemos algunos de los músculos pronadores y supinadores. Este es el supinador redondo, perdón, este es el pronador redondo, este es el pronador cuadrado, este es el supinador corto, y este que está acá, que ya lo conocemos, que viene del brazo, este representa a el bíceps braquial, porque dijimos que su tendón venía a insertarse en la tuberosidad bicipital del radio. Y cuando queremos pronar, el radio se muestra en esta imagen cómo va girando y va disponiéndose adelante del cúbito, ¿tá? Y cómo cambia la relación y cambia la relación de los músculos que también acompañan esta rotación del radio sobre el cúbito. Como vemos acá, hay músculos que quedan como que se enrollan sobre el hueso y cuando realizan el movimiento opuesto se desenrollan. Y eso lo hacen habitualmente muchas veces en el día. Nosotros realizamos este tipo de movimientos que muchas veces uno lo hace inconscientemente. Entonces la supinación es cuando ponemos la palma de la mano dirigida hacia arriba con el pulgar hacia afuera. La pronación dijimos que lleva la palma de la mano hacia abajo con el pulgar hacia adentro. Acá también tenemos músculos que van a hacer posible la supinación y músculos que van a hacer posible la pronación. Músculos motores de la supinación, o sea, los que hacen que la supinación se haga posible, son dos: el supinador corto y el bíceps braquial. El bíceps braquial también termina siendo un músculo supinador. En esta imagen, acá les muestro el bíceps braquial y el supinador corto, que es este músculo que está acá, que es el mismo músculo que está acá. Mientras que en la pronación tenemos dos músculos que son pronadores, se llaman pronadores también: pronador cuadrado y pronador redondo. El pronador cuadrado es este, es un músculo profundo, como veremos ahora en el antebrazo, así como lo vemos en el dibujo, lo vamos a ver en el cadáver. Es el músculo que se pega a los huesos, está en el último plano muscular, es bien profundo, es como si fuera una muñequera, pero de músculo. Y este que está acá, que termina en la mitad del antebrazo aproximadamente, es el pronador redondo. Pronador redondo aquí y pronador cuadrado. Pronador cuadrado porque tiene como una forma cuadrada. Bueno, y este no sé por qué se llama redondo, pero pronador redondo. Si ustedes ven la amplitud de movimientos entre la pronación y supinación, es prácticamente la misma, con 5 grados de diferencia. Esto de los grados, no se estresen porque nadie les va a preguntar los grados de amplitud de un movimiento, porque esto no es para ustedes, ¿está? No interesa que ustedes sepan esta. Cuando comenzamos a estudiar el radio, este hueso que es muy particular, y cuando se empezó a estudiar, decime. Exacto, sí, Sebastián, exacto, bien ahí, atento, sí, muy bien.
O sea, además de ser un flexor del antebrazo sobre el brazo, también es un músculo eh, de pronación, no, de supinación, no de pronación. Para que ahora es de supinación. Mira la imagen. Para un poquito que la. Es un músculo de la supinación, no de la pronación. ¿Tá? Músculos motores de la supinación, supinador corto y el bíceps braquial. El bíceps braquial, al insertarse su tendón en la tuberosidad bicipital del radio, cuando se contrae, lo que hace es llevar o evitar que como es el radio se vaya hacia adentro, gire hacia adentro. Entonces, la acción del otro supinador, que es el supinador corto, lo que hace es llevarlo en definitiva hacia afuera. Vence como que contrarresta la acción del otro músculo. El supinador corto, que es este músculo que está acá, que no se aprecia todo en su imagen, en realidad tiene como una forma de U, pero como una forma de U acostada, donde en realidad el músculo supinador lo vas a ver por la cara anterior del antebrazo, pero también lo vas a ver por la cara posterior del antebrazo con esa forma de U. Es como si hiciera esto el supinador corto. Abraza a los dos huesos por sus dos caras. Entonces, sigue siendo un músculo supinador por excelencia, pero lo vamos a ver en las dos caras del antebrazo. El radio, que tiene una forma muy particular, lo que se estudió es que esta forma que tiene el radio presenta como dos especies de curvaturas, donde la primer curvatura que se aprecia desde la tuberosidad bicipital hacia aproximadamente la mitad de la longitud del radio, colabora con la supinación, mientras que la otra curvatura que está desde la mitad del radio hacia el sector más inferior va a colaborar con la pronación. Y esas son las dos curvas que cuando lean el hueso en algún momento les van a hablar de las curvas supinadora y pronadora que tiene el radio y que solamente la tiene el radio, porque en el cúbito no tiene esas curvaturas. Entonces, también es importante destacar que los músculos de la pronosupinación tienen diferente inervación. Nervios diferentes llegan a estos músculos para inervarlos y permitir su acción. A nivel de los músculos pronadores, que dijimos que eran los dos pronadores, el redondo y el cuadrado, un solo nervio lo va a inervar, que es el nervio mediano, una de las ramas terminales del plexo braquial. Uno de los nervios que nosotros lo vimos en el brazo, formando parte del paquete vasculonervioso del brazo, que dijimos que no inervaba a ninguna estructura del brazo y que comenzaba a dar sus ramas desde el pliegue de codo hasta la punta de los dedos de la mano. Ese mismo nervio es el encargado de inervar a ambos pronadores. Mientras que a nivel de los supinadores, que eran dos músculos, que es el supinador corto y es el bíceps braquial, tiene una, una, una pequeña eh, característica. Están inervados por dos nervios distintos, también ramas terminales del plexo braquial. Por un lado, el supinador corto está inervado por el nervio radial y por el otro lado, el bíceps braquial va a estar inervado, como ya saben, por el músculo cutáneo. Recuerden que cuando dimos brazo y dimos región braquial anterior, dijimos que los tres músculos de esa región estaban inervados por el músculo cutáneo.
músculo cutáneo y radial también son ramas terminales del plexo braquial. Una vez entendido esto, vamos a abordar la región antebraquial anterior, es decir, vamos a abordar los elementos, las partes blandas del antebrazo. Y como ya venimos estudiando que cada uno de los segmentos del miembro inferior lo podemos dividir en regiones, entonces estudiamos un segmento que era el hombro, el otro que era el brazo, el otro que era el codo, y ahora llegamos al antebrazo. Y por la acción del cúbito y el radio, por la disposición de cómo está dispuesto en el antebrazo el cúbito y el radio, y en el medio entre ambos, acá, y en el medio entre el cúbito y el radio hay un ligamento o membrana interósea, todo esto oficia de pared que hace que todas las partes blandas que están por delante de los dos huesos del antebrazo y la membrana interósea pasa a formar parte de la región anterior del antebrazo. Y todo lo que está por detrás de estas estructuras pasa a formar parte de la región posterior del antebrazo. Es así que la región antebraquial, entonces, al segmento del antebrazo, nosotros podemos reconocer dos regiones, una región anterior y una región posterior. Entonces vamos a comenzar con la región anterior. La región anterior está bien limitada por dos límites, dos líneas circulares que pasan a dos traveses de dedo del pliegue de codo. Si todos miramos ahora nuestro pliegue de codo, vamos a ver que tiene una línea, vamos a disponer de dos dedos nuestros sobre esa línea. Imaginariamente decimos, bueno, este sería el límite superior del antebrazo y es lo que me separa del codo. Lo mismo vamos a hacer hacia abajo, separando el antebrazo del puño. En cuanto a la anatomía de superficie, si nosotros en este momento nos miramos nuestros antebrazos, lo que vamos a ver es que es una región que es más gorda hacia arriba, porque tiene muchas más masas musculares en el sector superior, y vemos que a medida que nos acercamos a la mano, nuestros antebrazos empiezan a afinar. Y eso es porque en el sector más inferior del antebrazo, en realidad yo no tengo tanta masa muscular, sino que lo que tengo son tendones de esos músculos. Y los tendones en realidad ocupan mucho menos espacio que la masa muscular. Entonces, como siempre, cada vez que nosotros estudiamos las regiones, las estudiamos con un orden y siempre vamos de superficial a profundo. La parte profunda son los huesos del antebrazo. Hasta que yo no vea los huesos, voy a seguir viendo planos musculares. Y el primer plano, como les decía la clase pasada, siempre va a ser la piel, porque uno va, por suerte, por la vida con la piel puesta. Entonces, lo primero que nos vamos a encontrar va a ser una piel que es fina, que puede tener pelos o no, que tiene un panículo adiposo que es muy variable, pero siempre va a ser muy finito, no importa del tamaño que seamos, siempre el panículo adiposo o el tejido adiposo a nivel del antebrazo es muy, muy pequeño. Una fase superficial es que dijimos que era un tejido conjuntivo y un tejido celular laxo subcutáneo por el cual van a caminar los elementos superficiales. Y en este primer plano y en esta región tengo que destacar las venas superficiales del miembro superior, que son dos, y son las venas radial y cubital. Venas que se utilizan en el antebrazo, son muy utilizadas para la extracción de sangre periférica. ¿A quién no le colocaron una vía en el antebrazo cuando fue a atenderse por alguna cosa? Bueno, lo que se utiliza son estas venas. Pero además de eso, nosotros tenemos unos nervios, ramas terminales del braquial cutáneo interno y del músculo cutáneo, que son ramas terminales de ese plexo braquial. O sea que todo esto lo tenemos en el primer plano. Esto es una imagen, es un dibujo del néter, del atlas del néter, donde les está mostrando justamente la región antebraquial anterior, que es todo esto, sin la piel. Acá se sacó la piel y el tejido conjuntivo. Estamos viendo las venas superficiales del miembro inferior.
venas que ustedes van a leer que a nivel del pliegue de codo, estas venas del antebrazo, en el pliegue del codo van a formar una especie de M y la van a leer como la M venosa del pliegue del codo. Esto es lo que yo les decía, que se utiliza este caudal venoso a nivel de la salud para la extracción de sangre para pedir para clínica, ¿no? La que fue. ¿Por qué? Porque está bien a mano, porque en casi todos los sujetos se ven muy bien, salvo que tengan algún problema en particular, alguna patología en particular, y las tenemos a mano, son superficiales y son muy buenas venas de un buen calibre que nos permite con seguridad la extracción de sangre periférica para estudiar. Y estas otras cositas que están acá corresponden a ramitas de esos nervios, de esas ramas terminales que están caminando en la región y que están brindando inervación a los planos más superficiales, a la piel que acá se sacó, el panículo adiposo y a la aponeurosis. Entonces, todo este manojo de cosas lo tenemos en el primer plano. Fíjense que esta telita nacarada que se ve acá, ese plano es la aponeurosis y corresponde al segundo plano de la región. En esta imagen lo que ven es una foto cadavérica de un preparado nuestro en el cual lo que está con los números 1, 2, 3, 4 y 5 corresponde a esa famosa M venosa, que en la mayoría de los casos arremeda a una M, pero puede ser que en vez de M esté con alguna otra disposición y también es normal. Recordemos que los elementos vasculares son muy variables, entonces pueden variar. En general se dispone como una M, pero puede ponerse como otra letra o de otra forma. Y después acá lo que se ven son esas ramitas superficiales que están caminando por el plano bien superficial. Todo eso lo encontramos en el primer plano. Y esto es lo que yo les decía, como en el sector más superior, la región del antebrazo más gorda, porque acá yo sé que tengo cuerpos musculares, pero como a medida que vamos descendiendo por la región y acercándonos a la muñeca, en realidad la región se afina bastante, y eso por una razón sencilla. Acá tengo prácticamente tendones de estos músculos que tengo acá. No tengo cuerpos musculares. Entonces el organismo nuestro, que es sabio, ¿tá? Lo que hace es, bueno, ya que no necesito tanto espacio, bueno, achicamos el espacio porque acá solamente están pasando tendones que quieren, algunos de ellos, llegar a la mano o quedarse en las inmediaciones de la muñeca, o del sector más inferior del antebrazo. Entonces, como yo les decía, el segundo plano siempre es la aponeurosis y el tercer plano es el plano bastante complejo, porque son una serie de músculos, un montón, como ustedes verán, que se disponen en 4 planos: primer plano muscular, segundo plano muscular, tercero y cuarto plano muscular. El cuarto plano es el más profundo y es acá donde voy a encontrar son a los músculos que están pegados a los huesos, ¿tá? Pero entre este cuarto plano muscular y el primero, fíjense que hay un montón de músculos. Y todos los músculos se ven, siempre que uno los sepa buscar. Esos músculos tienen nombre propio, entonces fíjense en el primer plano tenemos el supinador largo, el pronador redondo, el palmar mayor, el palmar menor y el cubital anterior, siempre de afuera hacia adentro. El segundo plano muscular va a estar dado por el primer radial y el flexor común superficial de los dedos, el tercer plano muscular por el segundo radial, el flexor largo propio del pulgar y el flexor común profundo de los dedos, y el cuarto plano, estos dos que ya veníamos hablando un poco, que es el pronador cuadrado y el supinador corto. Acá me voy a detener un segundo. Acá yo nombré un músculo que se llama supinador largo, que en los libros nuevos está como braquiorradial. Y en realidad se le llama supinador largo, pero su función, si ustedes se acuerdan, yo hablé de los músculos supinadores y yo no nombré al supinador largo como un supinador, porque en realidad, si bien se lo denominó supinador largo, fue porque en principio se pensó que supinaba, pero en realidad eh, tiene alguna participación en la supinación, pero es muy secundaria o terciaria.
su acción principal no es la de supinar. O sea que en esto les digo, presten atención, porque si nosotros preguntamos sobre la acción de los cuáles músculos son supinadores o pronadores, no vayan a confundirse y pongan al supinador largo como un supinador, porque no lo es. De pique ya lo vimos que no los nombramos dentro de los músculos supinadores. ¿Está? O sea que en eso quédense tranquilos. Muy bien. Entonces, esta es una imagen, estoy casi seguro que la saqué del Netter, pero no me acuerdo. Pero igual googlean ustedes que están con todo con la tecnología y lo van a ver. Todo esto se ve en el cadáver. Y acá, en estas imágenes que les puse, en estas tres imágenes, en realidad, son como los diferentes planos desde superficial a profundo. Fíjense que acá nosotros en esta imagen es la imagen que veríamos si estuviéramos frente al cadáver, ya se sacó la aponeurosis y el primer plano que vamos a ver es este. Entonces en este primer plano nosotros vamos a tener a este músculo que está acá, que es el supinador largo, y esto es lo que yo les decía de los cuerpos musculares, que es esto, cuerpos musculares, pero acá en el sector más inferior ya tengo tendones. Va quedando muy poquito cuerpo muscular a este nivel. Pero entonces en el primer plano, y me voy a ir un segundo para atrás, dijimos que teníamos el supinador largo, el pronador redondo, el palmar mayor, el palmar menor y el cubital anterior. Entonces se los presento. Supinador largo, pronador redondo, palmar mayor, palmar menor, cubital anterior. Este. Lo que destaco y que es importante, y lo vamos a destacar en puño, es este sector de acá, el sector más externo de la parte más inferior de la región antebraquial que se continúa con la región del puño. Acá hay un espacio que queda comprendido entre los tendones del supinador largo y el palmar mayor. Y este espacio es aprovechado por este elemento vascular que viene desde el sector más profundo del antebrazo, viene, transita por todo el antebrazo y acá prácticamente se hace superficial. Y esta es la arteria radial. Esta arteria, que es la arteria radial, que está transitando por esto que se llama el canal del pulso, es el lugar donde los médicos o enfermeros ponemos nuestros pulpejos de los dedos índice y medio y el anular para tomarle el pulso a los pacientes. ¿Tá? ¿Por qué? Porque en este lugar es donde la arteria se hace más superficial, solamente está cubierta por la piel, que acá no está, pero que estaría. Entonces nosotros apretamos un poquito con nuestros dedos a la arteria y podemos sentir el pulso de la misma. Esto se llama canal del pulso y es importante que recuerden cómo está delimitado. Y repito, está delimitado por los tendones del supinador largo hacia afuera y del palmar mayor hacia adentro. Entonces en el primer plano repito, supinador largo, pronador redondo, palmar mayor, palmar menor, cubital anterior. En el segundo plano, vuelvo para atrás, está el primer radial, que son el primer y segundo radial son músculos que están bien hacia afuera, en el sector del antebrazo, pero el primer radial está acompañado por este músculo que se llama flexor común superficial de los dedos. Entonces acá, lo que nosotros tenemos va a ser, fíjense que en esta imagen ya hay músculos que se empezaron como a sacar. Acá el supinador largo, que era este que estaba acá, se reclinó hacia afuera. Acá está como sobresaliendo, acá y acá, el primer y el segundo radial, que son bien laterales.
acá estaría el pulgar para que tengan una idea de cómo se dispone el miembro superior a este nivel. Y este músculo que está acá, que tiene un cuerpo muscular bastante importante y que comienza a dividirse en varios tendones para los 4 últimos dedos de la mano, ese es el flexor común superficial. El que se ve mucho mejor es el flexor común profundo, que está en el tercer plano y que está por debajo del flexor común superficial. ¿Ven cómo se divide en 4 tendones destinados a los 4 últimos dedos de la mano? Recuerden que los 4 últimos dedos de la mano son el índice, el dedo medio, el anular y el meñique. El pulgar es el primer dedo de la mano, por lo tanto, el flexor común superficial de los dedos y el flexor común profundo de los dedos están destinados a los 4 últimos dedos de la mano. Y está uno por encima del otro. El flexor común superficial formando parte del segundo plano, junto con el primer radial, y el flexor común profundo junto con el flexor largo propio del primer dedo, que acá está cortado, y el segundo radial, que van a formar el tercer plano muscular, que es como les puse acá. El último plano está reservado para los músculos que están más en profundidad, que era el supinador corto que estaba hacia arriba y el pronador cuadrado que está hacia abajo. Fíjense en el pronador cuadrado, la muñequera de músculos que yo les decía, bien acá, mientras que hacia arriba tendríamos al supinador corto, que en esta imagen es este músculo que está acá. En realidad es este que está acá, que se ve bien acá. No sé si es este porque me está faltando algo ahí. Pero es bien profundo, no importa. Entre todos esos músculos de la región anterior del brazo, van a transitar vasos y nervios, vasos que van a irrigar a cada uno de estos músculos y las articulaciones, y nervios, que son ramas terminales del plexo braquial, que también se van a disponer entre todos estos planos musculares. Esta región es bastante compleja. ¿Por qué? Porque tiene muchos músculos dispuestos en varios planos. Creo que son 13, si la memoria no me falla, 5, 6, 7, 10, 12, 12 músculos. O sea que fíjense que acá tenemos 12 músculos para ir a reconocer. Y entre esos 12 músculos van a estar todas estas estructuras, de las cuales la mayoría de ellas quiere llegar a la mano para poder irrigar e inervar todas las estructuras de la mano. Esto es un preparado cadavérico del mismo, de la región del antebrazo anterior, donde se ve el primer plano muscular. Acá les puse una ayuda de memoria porque les pusimos números y tienen los nombres. Supinador largo, luego tenemos este que está acá, que es el pronador redondo, el palmar mayor, que es este, y más acá, hacia afuera, el cubital anterior. No tiene, porque es un músculo inconstante, justo este cadáver, no tenía el palmar menor, y sí lo que se muestra acá bien hacia afuera, el primer radial. Igual esto no se estresen porque lo vamos a ver en vivo e indirecto. Y a veces si no estamos ahí, frente al cadáver, es muy difícil reconocer estas estructuras. O sea que en esto no quiero que se estresen con esta imagen porque la que nosotros les vamos a poner lo van a reconocer enseguida. Acá lo que se hizo son, para poder visualizar los planos más profundos, a veces lo que hay que hacer es, bueno, desinsertar algún músculo, se hace muy poco, o cortar alguna estructura. Acá se desinsertaron algunos músculos para poder visualizar esto que era lo que queríamos mostrar. Esta es la arteria humeral, la arteria del brazo, que a nivel de pliegue de codo se divide en sus dos ramas terminales, que son la arteria radial, que luego va a transitar por el canal del pulso, y el tronco cúbito interóseo, que va a dar lugar a la arteria cubital, que es toda esta que está acá, y la arteria interósea, que se va en profundidad. Y estos filetitos que están acá
corresponden a la rama motora del nervio radial, que atraviesa el supinador corto, al músculo supinador corto que está acá en profundidad, y comienza a dar inervación a algunos de estos músculos. Pero todas estas estructuras hay que bucear entre estos 12 músculos para poder ir identificando cada una de estas estructuras plano a plano. En general, si uno las identifica plano a plano, no se pierde. Pero bueno, vamos a verlo con tranquilidad el día de la clase presencial. Acá, como vieron mis compañeros, desinsertaron todo. Lo que estoy viendo es hueso. Fíjense que acá se está viendo el cúbito, acá se está viendo el radio. Y esta cosita que está acá nacarada, brillosa, por la luz de la cámara, esa es la membrana interósea. Este es el pronado cuadrado, la muñequera de músculo que está aplicada sobre la extremidad inferior del cúbito y del radio. Y esta foto y estos músculos que se desinsertaron fue para mostrar el paquete más profundo que tiene el antebrazo, que es el paquete interóseo, que se llama así porque camina por delante de la membrana interósea, que es la membrana o ligamento que une al cúbito con el radio. Sigo viendo la arteria humeral, dividiéndose en la arteria radial y en el tronco cúbito interóseo. Entonces, esta región, que es una región bastante compleja, ¿por qué? Porque tiene muchos músculos, ya vimos que son 12 músculos dispuestos en 4 planos, tiene 4, además, para agregarle complejidad, tiene 4 paquetes vasculonerviosos, uno más importante que el otro, todavía es. El primer paquete interóseo, básculo nervioso, está formado por la arteria radial y la rama anterior del nervio radial. El segundo paquete va a estar formado por la arteria y nervio cubital. El tercer paquete va a estar formado por el nervio mediano y la arteria del nervio mediano que lo acompaña. Y el último paquete va a estar dado por la arteria y nervio interóseo anterior. Yo lo que les pido que hoy se queden con estos títulos porque cuando tengamos la clase de vascularización e inervación del miembro superior, vamos a estar hablando de cada una de estas estructuras, viendo por dónde transita y qué es lo que va a hacer, qué cosas va a irrigar y qué cosas van a inervar en el caso de los nervios. Ya que ahora quédense con estos títulos. Lo otro, que quiero irme un poquito acá, en esta imagen, que es el primer plano, a nivel del sector más inferior del antebrazo, yo algunas de estas estructuras que van a estar formando parte de estos paquetes vasculonerviosos, ya las estoy viendo porque están bien superficiales. Acá tengo la arteria radial, acá tengo el nervio mediano, acá tengo la arteria cubital y el nervio cubital. O sea que alguno de esos paquetes yo los puedo visualizar en el sector más inferior, porque están caminando entre los tendones. Entonces me es mucho más fácil identificarlos a este nivel. El paquete vasculonervioso más profundo es este, el paquete vasculonervioso interóseo, que está pegado a la membrana interósea, allá donde están los huesos. Pero el resto yo los puedo, como les mostraba acá, perfectamente identificar en el primer plano, ya en el sector más inferior del antebrazo. ¿Y qué pasa con el otro lado de la región? ¿Qué pasa con la región antebraquial posterior? Bueno, por suerte tiene menos cantidad de músculo y tiene un paquete solo. Entonces ya por lo menos es un poquito menos complejo. Obviamente que va a tener los mismos límites que la región anterior y obviamente que va a tener las mismas consideraciones a nivel superficial que la región anterior. Es decir, yo me sigo viendo mi antebrazo y lo veo por la cara posterior y veo que va a ser más voluminoso hacia arriba, pero que a medida que voy descendiendo en el antebrazo y me acerco hacia la mano, se va como afinando. ¿Y por qué le pasa lo mismo que a la región anterior? Es decir, tengo cuerpos musculares hacia arriba
pero en el sector más inferior lo que tengo son tendones de esos cuerpos musculares. El primer plano, lo mismo. Siempre tengo la piel, por debajo de la piel un panículo adiposo, unas fascias superficiales y un tejido celular laxo subcutáneo. Acá tengo una red venosa superficial, pero que no tiene la misma importancia que la M venosa de del pliegue de codo que veíamos en la región anterior. Tengo ramos nerviosos del braquial cutáneo interno, que está acá dispuesto como BCI, B larga CI, braquial cutáneo interno, que es una de las ramas terminales del plexo braquial, el nervio músculo cutáneo y una rama externa cutánea externa del radial, del nervio radial. En el segundo plano me encuentro con la aponeurosis, al igual que lo veíamos en la región antebraquial anterior, y en el tercer plano me encuentro con músculos, vasos y nervios que están en profundidad. Pero acá los músculos, como yo les decía, son menos, son 8, y se disponen en dos planos. Un primer plano que está dado por los músculos extensor común de los dedos, extensor propio del meñique y cubital posterior, y un segundo plano muscular que va a estar dado por los músculos supinador corto, abductor largo del pulgar, extensor corto del pulgar, extensor largo del pulgar y extensor propio del índice. Si ustedes ven, la mayoría de los músculos están destinados, por un lado, a un solo dedo, que es el pulgar, y después al resto de los dedos, lo que ya denota la importancia que tiene el pulgar dentro de la mano, donde van a haber músculos específicos solamente para ese primer dedo. Y va a tener también un único paquete vascular nervioso, que va a estar dado por la arteria interósea posterior y la rama posterior del nervio radial, con la misma consideración que en la región antebraquial anterior. Para ver este paquete profundo, prácticamente me tengo que acercar a los huesos, ya que tengo como que bucear entre estos 8 músculos para poder llegar al paquete vascular nervioso de la región antebraquial posterior. Entonces, en el primer plano voy a tener 3 músculos: extensor común de los dedos, extensor propio del meñique y cubital posterior. Entonces, acá tengo mi región antebraquial posterior, voluminosa hacia arriba, más afinada en el sector distal. Obviamente que el primer plano no lo tengo, el segundo, que es la aponeurosis, tampoco, y me encuentro con todos estos músculos voluminosos hacia arriba y tendinosos hacia abajo. Músculos que algunos de ellos van a entrar a la mano, pero otros se van a quedar a mitad de camino, como por ejemplo el cubital posterior. Este sería el extensor común de los dedos, donde da 4 tendones destinados a los 4 últimos dedos, y el otro que me estaría faltando, voy un segundo para atrás, es el extensor propio del meñique, el extensor propio del quinto dedo, que es este músculo que tenemos acá. Entonces, cubital posterior, extensor propio del meñique, extensor común de los dedos. Todo esto forma el primer plano muscular de la región antebraquial posterior. El segundo plano muscular, como dijimos, va a estar formado por estos 5 músculos. El supinador corto, el mismo supinador corto que vimos en la región antebraquial anterior, que yo les decía que tiene como una forma de U acostada, por lo tanto lo vamos a ver tanto por la cara anterior como por la cara posterior del antebrazo, pero se le agregan 3 músculos destinados al pulgar: abductor largo, extensor corto y extensor largo del pulgar, y el extensor propio del índice. Y entonces me vengo para acá. Y acá me encuentro con el abductor largo del pulgar, el extensor corto del pulgar, el extensor largo del pulgar y el extensor propio del índice. El supinador corto es este músculo que vemos acá,
siendo atravesado por la rama posterior del nervio radial, que comienza a dar una serie de ramas destinadas a todos los músculos de la región antebraquial posterior. Fíjense que acá estamos viendo el cúbito y obviamente que el radio está a este nivel. Esta es una imagen cadavérica donde se ven algunos de esos músculos de la región antebraquial posterior. Acá estamos viendo el segundo radial, músculo que decíamos hoy que es bien lateral. Luego estamos viendo al extensor común de los dedos, al extensor propio del meñique y este que está acá, que es el cubital posterior, estos tres formando parte del primer plano, mientras que del segundo plano y que aparecen en la foto es el abductor largo del primer dedo o del pulgar y el extensor corto del pulgar. Hay un músculo que es bien chiquito, que se ve acá apenas, se llama anconio, pero que me voy a venir para acá, y es este músculo chiquitito que tenemos acá. El anconio en realidad es un músculo que es propio de la región del codo, es un músculo que solamente está en el codo, es bien pequeño y que solo por sus fibras más inferiores forma parte de la región antebraquial posterior. O sea que este músculo en realidad nosotros no le damos mucha bolilla, así que nada, los digo porque está el músculo, pero no es una cosa para que ustedes este, le den mucho corte. Acá lo que se hizo con estas pinzas, se reclinaron los músculos del primer plano para poder apreciar bien este músculo que tenemos acá, que está como formado por dos haces. Todo este músculo es el supinador corto. Y vean cómo el supinador corto está siendo atravesada por la rama motora del nervio radial. Y vean cómo de ese nervio comienzan a salir una serie de ramas destinadas a inervar a todos los músculos de la región. ¿Qué otros músculos se aprecian acá, además del supinador corto? Bueno, se aprecia además este que está acá, que es el abductor largo del primer dedo, el extensor corto del primer dedo, el extensor largo del primer dedo y el extensor propio del segundo dedo o del índice. Todos estos músculos juntos con el supinador corto van a formar parte del segundo plano muscular de la región. Y ahí terminamos, chiquilines. La semana que viene nos queda una clase en la cual vamos a hablar de el puño y la mano, y en la otra clase vamos a hablar de toda la irrigación e inervación de todo el miembro superior. O sea que la semana que viene terminamos con el miembro superior y en la otra vamos a tener la clase presencial para poder ver todo el miembro superior y poder reconocer todas estas cosas. Entonces les digo, ya tenemos la semana que viene para pensar, que vayan entre ustedes viendo qué días les queda mejor y en qué horario para encontrarnos en la otra semana para la clase presencial. ¿Tá? Pero eso es con tiempo, tienen toda la semana que viene para verlo, porque ya la semana que viene terminamos con el miembro superior. ¿Tienen alguna duda, gurises? ¿Algo que